Te escucho perfectamente, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Gracias. ti, a todo tu equipo y a través tuyo a todo el país y al mundo. Gracias, así es, Pablo. A ver, ¿qué espera Pablo Dávalos, como director de este foro, del veto presidencial del proyecto? Mira, yo creo que el presidente Lenín Moreno no tiene mucho tiempo, ya está prácticamente a puertas de salir igual esta asamblea. Creo que el presidente Lenín Moreno no va a arriesgarse ante una próxima asamblea en la cual las coordenadas aún son inciertas. En consecuencia, creo que esto se va a publicar lo más rápido posible ante, creo yo, el registro oficial. No creo que haya mayor inconveniente por parte del presidente, porque si el presidente pone un veto, eso significa que se alargaría 1 o 2 semanas más, por lo menos, y el ambiente ya es de incertidumbre porque la asamblea no tiene tanto tiempo y la próxima asamblea puede aprovechar el veto para bajarse esta ley. Entonces yo creo que táctica y estratégicamente al gobierno no le conviene tener o expandir el tiempo cuando ya no tiene tiempo, ¿no? Claro. Entonces pienso que lo más prudente del gobierno, lo más táctico del gobierno es aprobarla como está. Claro. Ahora, Pablo, el argumento principal de quienes defienden este proyecto de ley, digámosla, vamos a decirle ley, es que quieren evitar con esta ley que el Banco Central se convierta en una especie de caja chica de los gobiernos de turno. ¿Esto es verdad? Mira, yo pienso que independientemente de los argumentos de parte y parte, necesitamos siempre respaldarnos y obedecer la Constitución y el ordenamiento jurídico. Creo que la Asamblea y el presidente tienen que respetar la Constitución y elaborar leyes y normas en conformidad con la Constitución. Te voy a leer textualmente lo que dice la ley aprobada por la Asamblea y lo que dice la Constitución. Mira lo que dice, es un pequeño párrafo, dice la instrumentación del régimen monetario, estoy leyendo la ley aprobada, la instrumentación del régimen monetario le corresponde exclusivamente al Banco Central del Ecuador, de conformidad con la Constitución de la República de Ecuador y las disposiciones de este código. Esta frase que te acabo de leer es inconstitucional. Sí, y fue aprobada, sí. ¿Qué significa eso? Significa que, primero, ¿qué dice el artículo 261, numeral 5? Dice que la competencia exclusiva de la política económica le corresponde a la función ejecutiva. ¿Qué dice el artículo 303 de la Constitución? Dice la formulación de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Entonces, aquí ya tenemos un problema. El problema es que esta norma, esta pequeña norma, no tiene eficacia jurídica. ¿Qué significa eficacia jurídica? De acuerdo a la Constitución, que tiene que estar coordinada, armonizada, respetando el texto de la Constitución. En consecuencia, las juntas, sobre todo la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera, no son legales, no son constitucionales. Todo lo que hagan esas juntas a futuro corren el riesgo de generar inseguridad jurídica para el país. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, cuando emita un dictamen sobre esta frase que te acabo de leer, la Corte Constitucional tiene que apegarse al texto constitucional. Claro. En consecuencia, esto simplemente significa que las juntas no pueden, o sea, simplemente no pueden corresponderse al ordenamiento jurídico. Es decir, porque Pablo, sí. Disculpa la interrupción, es decir, si alguien presenta una, no sé si es demanda la palabra, una acción de protección. Nosotros lo vamos a hacer. Perfecto, perfecto. Usted ante la Corte Constitucional. Ahora bien, sí. ¿Qué esperanza tienen ustedes como foro de que efectivamente esa decisión de la Corte no tenga ningún sesgo político, sino estrictamente jurídico? La esperanza que tenemos todos en la ley, la esperanza de que siempre prime la justicia, siempre prime el respeto a la ley. O sea, creo que vivimos una sociedad, un estado de justicia y de derechos, y en función de eso, mi esperanza es que la Corte Constitucional sea lo suficientemente probada, porque además una vez que se publique esto en el registro oficial y que nosotros pongamos la demanda de inconstitucionalidad, vamos a poner las acciones que permite la Constitución de protección constitucional para evitar que se nombren los directorios hasta que la Corte Constitucional se defina. Es decir, tú puedes apreciar que ya nace viciada de ilegalidades, inconstitucionalidades. No es una ley que le genere tranquilidad al país en una materia tan delicada como la dolarización. Es decir, una ley que nace en medio de una disputa acre de varios sectores sociales y que apenas se emite en el registro oficial, al siguiente día ya es cuestionada en la Corte Constitucional y se empiezan a emitir acciones de protección para evitar que esta ley se ponga en marcha, no significa que fortalece la dolarización, pues significa que la dolarización entra en una tensión institucional muy fuerte, ¿no? Pablo, nosotros ya, Pablo, ahora explícame, no solo a mí, sino al público en general, en fácil,
¿por qué se dice y cuáles son los argumentos para sostener que esta ley es como que más o menos le entrega el Banco Central a privados? ¿Por qué? La política financiera. ¿Por qué? Te pongo en fácil. El ciudadano de la calle, este momento, cuando se endeude con esta ley, no sabe qué tasa de interés va a pagar. No sabe por qué somete el régimen de tasas de interés a liberalización. Eso está en el artículo 130 de esta ley. Están liberalizadas, que significa que ya no hay techos máximos. Entonces, el ciudadano que tiene tarjeta de crédito, el ciudadano que se endeudó para ponerse un pequeño negocio, que se endeudó para comprarse un auto, que se endeudó para comprarse una casa y demás, ese ciudadano va a terminar pagando 3, 4 veces lo que hoy está pagando, porque se le somete a un escenario de inseguridad jurídica. El ciudadano que quiere reclamar de un crédito, que quiere reclamar que le están cobrando seguros en su cuenta de ahorros y demás, y pone la denuncia de que se le están llevando el dinero, etcétera, que no ha contratado esos seguros, ya no tiene posibilidad de defender su cuenta corriente, su cuenta de ahorros, porque ahora quienes definen los costos de transacción y la institucionalidad son los propios bancos. Entonces, ¿por qué los propios bancos? Porque esta Junta de Regulación Financiera pertenece a los bancos. La ley dice que deben estar empatadas con los bancos. Entonces, el ciudadano se ve afectado, si tú quieres, justamente por eso, simplemente no puede. Si el ciudadano tenía una pequeña estrategia de sobrevivencia en una pequeña cooperativa de su barrio, de su comunidad, y con esa cooperativa pagaba una tasa de interés y esa cooperativa le estaba ayudando a soportar estos momentos tan difíciles porque era una cooperativa pequeña, una cooperativa comunitaria. El ciudadano tiene que saber que con esta ley desaparecen todas las cooperativas comunitarias, todas las cajas de ahorro, todos los bancos comunales, ¿no? Pablo. Entonces ya no puede. Entiendo. O sea, ya no puede utilizar eso, ¿no? Pablo, a ver, dos cosas antes de darle paso. Es muy interesantísimo el tema, por eso nos alegra mucho tener tu orientación. Primero, si la periodista Alondra Santiago sacó un crédito, 2019, inventémonos, ¿no? Al 12% de interés, ¿puede cambiarle la tasa de interés a la periodista Alondra Santiago con la nueva ley? Como ya firmó. Sí, ya está firmado. Esto cambia las reglas de juego porque el banco le puede decir a la periodista Alondra, además un saludo a Alondra y toda mi solidaridad contigo, Alondra querida. Gracias. Sigue adelante, no te dejes por nada del mundo, sigue adelante. Le puede proponer una estrategia de refinanciamiento y en esa estrategia de refinanciamiento vamos a ir a tasas de interés flotantes. Claro. ¿Qué significan las tasas de interés flotantes? Significa que tú nunca sabes cuánto vas a pagar. Claro. Nunca a ver, sabes, Pablo, ¿no? mi última pregunta, porque aquí hay más todavía en la mesa, hay un montón. Solamente aclárame, Pablo, si es verdad o son rumores. A veces también son bolas que van haciéndose más grandes porque no se precisan. ¿Es cierto que en alguna parte de este proyecto, que pronto será ley, hay algún capítulo o algunos capítulos donde se facilitaría que ciudadanos que eran propietarios de bancos que están cerrados en diferentes años pueden recuperar sus activos o pueden iniciar acciones para recuperar sus activos? ¿Qué hay de verdad? ¿O es solamente pues, una fantasía tropical por ahí y no es cierto? Sí, mira, efectivamente lo que acabas de decir está aquí, está en las disposiciones transitorias y las disposiciones reformatorias, está en la sección segunda de las disposiciones reformatorias, está donde dice régimen especial de transferencias, en el régimen especial de transferencias, en la disposición tercera de bienes remanentes, ahí está justamente lo que tú acabas de decir. Igual la disposición cuarta, la quinta, que dice levantamiento de hipotecas, la subasta o remate, y la sexta, duodécima, cobro a ex accionistas de instituciones financieras extintas. Ahí está, tengo aquí la ley, ¿no? Ahí está justamente lo que tú acabas de determinar. Es decir, si hay la posibilidad de que esto pase. Exactamente, está ahí, está en la ley. Claro, a ver. No solo eso, sino mira, hay una disposición que me parece preocupante, que es la regla de respaldo. Te voy a leer tal cual, ¿no? Se establecen 4 sistemas. Las reglas, en el primer sistema están los títulos del Banco Central, pero aquí hay una frase que me llama mucho la atención, porque dice, los depósitos de otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas de crédito, no, estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con activos de la Reserva Internacional. Esto es inconstitucional.
El artículo 308 de la Constitución establece que la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria, ni supondrán garantía alguna del Estado. Eso dice el artículo 308. Además, el numeral 7 del artículo 290 prohíbe la estatización de las deudas privadas. Entonces, aquí tienes otro problema, y es que los recursos de las reservas internacionales, que son públicos, se ponen primero en orden de prelación a los bancos privados. Conviertes al Estado en garante de la banca privada. Estado en garante de la banca privada. Continuamos, Omar. Estoy leyendo, no estoy interpretando, estoy leyendo exactamente lo que dice la ley. Aquí está la ley, por si acaso la estoy leyendo textual. Sí, te creo. Economista, Omar le saluda, ¿cómo está? Omar, querido. Me acaba de subir la presión con lo que usted está diciendo, realmente. Siento ya la sangre ya acumulada en el dedo del pie ahorita con todo lo que está contando. Y la bilis también. Oiga, economista, con todo lo que nos está diciendo, parece que se nos fue una de las cámaras, con todo lo que nos está contando, economista, ¿cómo entender que bloques considerados de centro izquierda hayan votado por esta ley? Entiéndase izquierda democrática, entiéndase Pachacutic, entiéndase algunos de estos de Alianza País, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, yo ya realmente no sé cuán de izquierda realmente sea este personal de Alianza País, pero de Pachacutic, de izquierda democrática, algunos que otros independientes que se los considera como una visión progresista. ¿Por qué? ¿Dónde está la explicación para esto? Lo único que podría decirte es que yo me he hecho exactamente la misma pregunta, Omar, sobre todo porque yo vengo trabajando en esta propuesta de ley ya 3 meses, ¿no? Desde que se presentó. ¿No? Ya sabía de esta propuesta de ley porque está en la carta de intención del Fondo Monetario, sabía los contenidos, había escrito y está en mi blog, había trabajado, por ejemplo, con Tito Puanchir, hice un taller con Tito Puanchir, le expliqué a Tito Puanchir, le mandé también varios documentos de trabajo al asambleísta Encarnación Duche de Pachacutic, hablé con Jaime Olivo, etcétera, o sea, trabajé con ellos. Trabajé con varios asambleístas del bloque de Alianza País, les entregué, me presenté tanto a la Comisión de Régimen Económico cuanto a la comisión, al Pleno de la Asamblea. Les expliqué cómo esta ley desbarata todo el sistema de la economía popular y solidaria, cómo esta ley nos pone en riesgo sistémico, porque con esta ley se cae la dolarización nada más, se nos viene un periodo bancario 2.0, ¿no? Expliqué con detalles, con modelos, o sea, expliqué de la forma más pedagógica posible, hice presentaciones PowerPoint, si tú quieres distribuir esas explicaciones entre los asambleístas, les dije a los asambleístas, miren, dime cuándo y yo estoy ahí para explicarte los riesgos de esta ley, ¿no? Demostré que no había tal descalce bancario, demostré que no había eso de que se están utilizando los recursos del público y le están utilizando como caja chica al Banco Central, demostré con datos, con cifras, con leyes, y resulta que todo eso fue inútil, estimado Omar. O sea, no sirvió de nada. Finalmente Tito Puanchir terminó votando a favor, ¿no? Entonces, no sé qué hay detrás, no sé qué, ahí sí soy suspicaz como el pueblo ecuatoriano, ¿no? Hablan del hombre del maletín y esas cosas, ¿no? Entonces, me imagino que es la corrupción del sistema político, pues, ¿no? Donde los asambleístas ya no votan por ideas, sino votan por intereses. Economista, ¿qué queda? Aparte de llorar. Aparte de que se me eleve la presión inhabiles, aparte de que ustedes presenten una acción en la Corte Constitucional, ¿qué queda en la próxima asamblea? Que Jimmy Jairala le invita a este espacio a los miembros de la Corte Constitucional y les diga, señores miembros de la Corte Constitucional, hay esto, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Les parece que la Constitución debe ser respetada de esta forma? Que los ciudadanos a través de redes sociales se manifiesten, que hagamos la suficiente presión, porque yo al menos soy partidario de las vías institucionales en la resolución de conflictos, ¿no? Siempre proteger la institucionalidad del orden jurídico. Esta ley es ilegal, esta ley es inconstitucional, esta ley tiene que caerse, porque si no se cae esta ley nos va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó cuando aprobamos la Ley General de Instituciones Financieras en el 94, que en 1999 explotó la burbuja financiera que nos condujo a la peor crisis en historia. Pablo, o sea, no es más, ¿no? Pablo, sí. Discúlpame que te lo diga de esta manera, pero ¿no estás siendo demasiado dramático tú en tu vaticinio? Con mucho respeto te lo pregunto, Pablo, ¿eh? Con mucho respeto. Verá, solamente voy a leer a sí mismo, te voy a leer un pequeño párrafo de esta ley. Mira lo que dice esta ley. Dice, el patrimonio técnico secundario de las entidades del sector financiero popular y solidario estará conformado por utilidades y excedentes del ejercicio corriente.
una vez cumplidas las obligaciones laborales y tributarias, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, obligaciones convertibles en garantía específica, deducciones de deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones requeridas y desmedros de otras partidas. Dile eso a una cooperativa de ahorro y crédito, a una caja comunal que necesita guardar provisiones para pasivos contingentes. Dile sin desmedros de otras partidas y dile que tiene que guardar obligaciones convertibles en garantía específica a una cooperativa que ayuda a Mapacing, al Guasmo, etc. Dile eso a una cooperativa. Y son 194 pequeñas cooperativas, ¿no? Diles eso a esas cooperativas. Como no pueden cumplir los requisitos de patrimonio técnico, y además es curioso, a las cooperativas les exigen el 9% y un adicional de 0,5 y 0,25 puntos porcentuales por efectos contracíclicos, y a los bancos no se les exige eso. Esto destruye al sistema de las cooperativas. O sea, no es mi invento, estimado Jimmy. O sea, estoy leyendo tal cual. Una cooperativa de ahorro y crédito, una pequeña cooperativa, no puede guardar el 9% por efectos contracíclicos cuando está este momento tratando de solucionar la vida de personas que han perdido su empleo, de personas que están vendiendo en la calle, de personas que necesitan los recursos para comprar manzanas, comprar frutas y ponerse a vender en la calle, cualquier cosa, ¿no? Esas cooperativas desaparecen y el tratamiento que existe además, el tratamiento es impresionante porque eliminan todas las leyes de apoyo a la EPS y criminalizan el hecho de que esas cooperativas, después de haber sido suspendidas y eliminadas, puedan seguir con sus actividades, ¿no? Economista. Entonces, solo te pongo un detalle nada más, la EPS. Economista, ya, es que esto a mí me fui por pensando en todo lo que la gente debe estar pensando en este momento. Primero, gracias por su apoyo, pero yo no voy a hablar con términos económicos, yo voy a hablar como una ciudadana normal de a pie, que el otro día hablando con mi mamá le decía, no, y esto de la ley de la dolarización, y no entendemos términos económicos, y a veces cuando estamos viendo la ley decimos, no, pero eso que dice el economista no está, es cuestión de interpretarlo, ¿no? Pero la pregunta es, chuta, ¿y qué hago una vez que se apruebe esta ley con mi dinero? Y es la pregunta que se está haciendo muchas personas que también escuchan sus declaraciones y las de otros economistas y otros expertos en el tema. Mañana se aprueba la ley y que digo que me voy al banco a sacar mi plata porque se repite lo del feriado bancario. Sí, por eso le digo, o sea, ¿qué hacemos una vez que se apruebe esta ley, que seguro que se va a aprobar? ¿Qué hacemos? ¿Nos tranquilizamos? ¿Esperamos? A la final ese es el mayor temor que tenemos todos, ¿no? Alondra, yo no puedo responder eso porque me pueden perseguir por pánico monetario financiero. Claro, o sea, no puedo responder eso, pero sí te puedo decir que lo menos que podemos hacer es preocuparnos. Sí. Preocuparnos y estar advertidos que esta ley entrega demasiado poder a los bancos privados. No hay contrapeso al poder de los bancos privados y nosotros ya sabemos como sociedad cuáles son las consecuencias cuando entregas demasiado poder a los bancos privados. Y les recomiendo a los ciudadanos que entren a la página web de la Asamblea para que descarguen la ley, que revisen, por ejemplo, porque esto ya está especificado, revisen la reforma del artículo 14, numeral 5. ¿Sabes lo que dice esa reforma del artículo 14, numeral 5? La crisis sistémica. Se viene la crisis sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué dice ese numeral? Dice, en caso de crisis sistémica, como cuando dice en caso de incendio rompe el vidrio, aquí el numeral 5 del artículo 14 dice que en casos de crisis sistémica la prioridad de la autoridad monetaria es defender a los bancos. Y no solo eso, hay un artículo muy interesante aquí que se llama el patrocinio. ¿Qué significa el patrocinio? Dice que cuando se produzca la crisis sistémica, ¿no?, se va a legislar de tal forma que el Estado pague los abogados que defiendan a las juntas, a la junta tanto financiera como a la junta monetaria y a los superintendentes en el supuesto que haya una crisis sistémica. Eso está regulado. Economista, y la última pregunta, usted hablaba de lo de las cooperativas, pero no se ha visto el reclamo directo de las cooperativas, no hemos leído nada. ¿Por qué el silencio tal vez o todavía están esperando? Porque las cooperativas están reclamando, pero no necesariamente les invitan a Ecoavisa. Espero que Jimmy les invite algún rato a las cooperativas, toda la razón, pero a las Pablo. Chiquitas, no a las grandes, ¿no? Pero en Ecoavisa no pasa nada. Pues en Ecoavisa ya empezaron la campaña para privatizar el IES, ¿no? Igual el comercio, la hora. A eso iba Pablo, justo eso iba. Aprovecho la pregunta de Alondra solo para cerrar, porque ya el tiempo nos tiene acorralados. Se ha dicho también de que se ha publicado, de que en 1 año y medio, 2 años va a haber el serio riesgo de que el IES no pueda cumplir con las pensiones de los jubilados.
quiero saber, Pablo, si efectivamente eso es así, si la razón en realidad es la crisis, que solo 3.5 de cada 10 ecuatorianos aportan al IES, si es o no cierto efectivamente ese panorama que nos han descrito. No, Jimmy, porque el modelo del IES no es de reparto, es de capitalización. Solamente a ciertos niveles es de reparto, ¿no? ¿Qué significa recapitalización? Que se pagan las pensiones con las inversiones que hace en portafolio y en cartera el BIES, ¿no? Con eso se generan los intereses y con eso se paga. Y el BIES tiene más de 20.000 millones, ¿no? Es la fresa de la corona de las privatizaciones, es el BIES. O sea que Imagínate, están así, según tu criterio, yo lo pongo con mi boca, ¿no? Están haciendo la camita para asustarnos y de pronto empezar con la seguridad privada metiéndose en ciertas áreas de seguro. ¿Eso crees tú? Es que el modelo de reparto funciona con trabajadores en activo. El reparto funciona en la asamblea, Pablo. El reparto. Digamos. Sí, es el nombre técnico, se llama modelo de reparto, donde los trabajadores en activo con su trabajo financian a los trabajadores en pasivo. Correcto. Entonces, por cada 5 o 10 trabajadores activos, ellos ponen una cuota y financian a cada trabajador pasivo. Por eso el desempleo, por ejemplo, afecta muchísimo, porque cada vez hay menos trabajadores que financian a los trabajadores pasivos. En el caso de capitalización, se hace un fondo común, se le pone a trabajar a ese fondo común paga intereses y de los intereses más pagas al resto, ¿no? Claro. Entonces aquí es un mix si tú quieres. Claro. Entonces no es así como lo presenta. Bueno, Pablo, se nos queda ese tema para una próxima entrevista porque también es muy interesante. Muy amable, Pablo. Nos ha dado una bonita cátedra hoy día. Dios mío. Gracias.